proyecto de investigación número 4. Influencia del ejercicio físico comparado con actividades no relacionadas con el ejercicio físico para reducir el estrés laboral en población adulta. Mi equipo de trabajo está conformado por David Bolaños, Mario Benavides, Alicia Cisneros, Mario Gamboa, Danilo Rodríguez y quien les habla, Natalia Cárdenas. Como introducción tenemos que el estrés laboral es aquel que se produce debido a la excesiva presión que tiene un lugar en el entorno de trabajo. Generalmente es consecuencia del desequilibrio entre la exigencia laboral o también propia, o los recursos disponibles que tenga para cumplirla de manera eficiente. Conocer sus consecuencias nos ayudará a mantener un adecuado nivel de salud, tanto mental como físico. Una de las recomendaciones en prevención es la actividad física. La OMS la define como cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos con el consiguiente consumo de energía, ya sea actividades como trabajar, jugar, viajar, las tareas domésticas o actividades recreativas. Eso ayudará a mejorar el estado de ánimo y hacerle sentir mejor o más relajado, ayudándole a aliviar el estrés y reducir al mínimo el riesgo de depresión. Otras actividades están contempladas son las manualidades, que son trabajos efectuados con las manos con el fin de desarrollar la paciencia, la destreza y la movilidad de sus manos. Tenemos lo que es la meditación, que es la práctica de la mente y el cuerpo, con lo cual una persona enfoca su atención en algo como un objeto, una palabra, una frase o la respiración. De esta manera disminuimos al mínimo los pensamientos o sentimientos que nos distraen o nos causan atención. También tenemos los que las actividades recreativas, que son aquellas acciones que permiten que una persona se entretenga o se divierta, contribuyendo a la disminución de los niveles de estrés y ayudando a mantener un adecuado nivel de salud. Como objetivo general está determinar si la influencia del ejercicio físico comparado con actividades no relacionadas con el ejercicio físico ayudan a reducir los niveles de estrés laboral y reducir el riesgo de enfermedades manteniendo un adecuado nivel de salud en la población adulta. Como objetivos específicos está establecer si la influencia del ejercicio físico comparado con actividades no relacionadas con el ejercicio físico ayudan a reducir el riesgo de enfermedades manteniendo un adecuado nivel de salud en población adulta. También identificar si las actividades alternativas no relacionadas con las actividades físicas en población adulta nos disminuye el estrés laboral. Hemos determinado una pregunta que es, en población adulta en ejercicio físico comparado con actividades no relacionadas con el ejercicio físico como manualidades, meditación y actividades recreativas ayudan a disminuir los niveles de estrés laboral y a reducir el riesgo de enfermedades manteniendo un adecuado nivel de salud. Bueno, en cuanto a la metodología que nosotros utilizamos en nuestra investigación, las bases de datos fueron PubMed y Redaly. Asimismo, las palabras claves utilizadas fueron en idioma inglés. En este caso utilizamos las palabras estrés laboral, ejercicio y adulto. Estas palabras claves las verificamos tanto en MES como en DES. Vamos a hablar de criterios de selección. En los criterios de inclusión, nosotros tenemos artículos originales, tipo metaanálisis y revisión sistemática, bases de datos de PubMed y Redaly, que fueron a partir del 2016, con idioma de español e inglés. Con la población de estudio fueron personas mayores de 18 años con estrés laboral y otras actividades no relacionadas al ejercicio físico. Y en los criterios de exclusión tenemos artículos repetidos y ejercicio físico no asociado a estrés laboral. Bueno, en cuanto a flujograma, hicimos la búsqueda en PubMed y en Redaly. En PubMed iniciamos con 985 artículos, empezamos a aplicar pues cada uno de los filtros. El primer filtro fue revisión por acceso gratuito, donde se excluyeron 643 artículos. Después aplicamos la revisión por año, donde se excluyeron 204 artículos. Después hicimos la revisión por tipo de artículo, donde se excluyeron 110 artículos. También hicimos la revisión por idioma, donde no se excluyó ninguno. También hicimos la revisión por título, con 11 artículos, y la revisión abstract, donde se excluyeron 0 artículos, teniendo un total en cuanto a PubMed de 17 artículos. En cuanto a Redaly, aplicamos revisión por acceso gratuito, donde se excluyeron 0 artículos y empezamos con 407. Después, en cuanto a revisión por año, 0 artículos, después 120 artículos quedaron. Y en cuanto a la revisión por tipo de artículos, y se excluyeron 7321. Después se excluyeron 5 artículos, teniendo como un total de 45 artículos, donde en total nos quedaron 15 artículos porque hicimos pues la revisión de cada tema de cada artículo, teniendo un total de artículos de 32 artículos. En cuanto a la revisión de literatura científica, tenemos un ensayo clínico que fue el efecto del ejercicio aeróbico sobre el estrés laboral de las enfermeras, un ensayo clínico controlado. Entonces, para ello desarrollamos la primera guía CASPE, que son, primero, que ¿son válidos los resultados del ensayo? Sí. Debido a que se orienta el ensayo a una pregunta claramente definida, sí, ya que la población de estudio de enfermeras con alto grado de estrés laboral se le realizó un programa con ejercicio aeróbico.
¿Fue aleatoria la asignación de los pacientes a los tratamientos? Sí, debido a que se asignaron las enfermeras de manera aleatoria a dos grupos, uno de control y otro experimental, que fueron en total de 60. ¿Fueron adecuadamente considerados hasta el final del estudio todos los pacientes que entraron a él? No, el estudio duró 3 meses sin interrupción, considerando todos los pacientes hasta la 8ª semana, pero a la 16 semana el grupo de experimental ya no continuó. ¿Se mantuvo el cegamiento? Sí, debido a que en los dos grupos no se evidenció que conocieran el estado del otro grupo. ¿Fueron similares los grupos al conocimiento del ensayo? Sí. Dentro de los estudios no son claras las características de los que se utilizaron en los pacientes. Al margen de la intervención en estudio, ¿los grupos fueron tratados de igual modo? Sí, debido a que la metodología utilizada para los dos grupos fue similar. ¿Cuáles son los resultados? ¿Es muy grande el efecto del tratamiento? Se evidenció que al final, en la disminución del estrés laboral, comparado con el ejercicio aeróbico, es decir, con el ejercicio físico, disminuyó favorablemente. ¿Cuál fue la precisión de este efecto? En cuanto a los intervalos de confianza, se inició con 86.2 versus 86.3. En cuanto a la 8ª semana, se evidenció una disminución en el grupo de control y con un intervalo de confianza de 0.01. En cuanto a la 16 semana, se evidenció que los dos grupos aumentaron y quedaron de igual forma, esto considerando que el grupo de control salió del estudio. Entonces el intervalo de confianza fue de 0.061. ¿Pueden ayudarnos estos resultados? Entonces, ¿pueden aplicarse estos resultados en nuestro medio o en nuestra población local? Sí, debido a que, considerando las características que se utilizaron en la población, no fueron relevantes. De esta forma se podría utilizar a cualquier población de nuestro medio y de esta forma aplicar el estudio. ¿Se tuvieron en cuenta todos los resultados de importancia clínica? Sí, ya que estos resultados se vieron favorables en la respuesta a la disminución del estrés. ¿Los beneficios a obtener justifican los riesgos y costos? Sí, debido a que el costo varía dependiendo del medio y los resultados benefician a la población afectada en una gran medida. Bueno, en cuanto a la revisión sistemática, en este punto, nuestro artículo entonces empieza a tener las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿los resultados de la revisión son válidos? Entonces, para la primera pregunta dice, ¿se hizo la revisión sobre un tema claramente definido? Sí, ya que en ese estudio fueron utilizados pacientes adultos cuyas edades oscilaban entre 18 y 65 años, incluyendo personal de penitenciarías, estudiantes, atletas. Además, se realizó un control y manejo del agotamiento mediante el ejercicio físico. En la segunda pregunta, ¿buscaron los autores el tipo adecuado de artículos? Sí. Estos artículos fueron únicamente incluidos los artículos originales en inglés. Además, se incluyó una lista de verificación de calidad que constaba de 14 ítems, los cuales tenían 3 tipos de respuesta, que eran no, parcial y sí, cada uno con una puntuación respectivamente, y el número total de posible puntuación era de 28. Además, la investigación sí se dirige a la variable específica del estudio, teniendo en cuenta la pregunta del tema que fue realizada mediante la fórmula PICO. En cuanto a las preguntas detalladas, la tercera pregunta, ¿crees que estaban incluidos los estudios importantes y pertinentes? Sí, debido a que esto se evidenció en la mejoría del estrés y agotamiento laboral con la actividad física de 120 minutos a la semana por 18 en total. En cuanto a la cuarta pregunta, ¿crees que los autores de la revisión han hecho suficiente esfuerzo para valorar la calidad de los estudios incluidos? Sí, ya que de acuerdo a los criterios de elegibilidad, los resultados de las búsquedas de los artículos se limitaron a incluir aquellos textos originales revisados por pares hasta el 2019 y para complementar la investigación las referencias fueron analizadas por programas de software bibliográfico. Y así, para facilitar la revisión sistemática, se extrajo datos de literatura también. En la quinta pregunta, si los resultados de los diferentes estudios han sido mezclados para obtener un resultado combinado, ¿era razonable hacer eso? Sí, ya que los diferentes estudios realizados se hicieron con base en diferentes criterios que definen el agotamiento de los pacientes
y gracias a esto los resultados arrojados fueron parecidos, pero con un grado de diferencia en cuanto a los manejos que se les dio a cada caso, porque la consecuencia de su agotamiento variaba en cada estudio. En cuanto a cuáles fueron los resultados, ¿cuál fue el resultado global de la revisión? Los resultados mostraron una fuerte evidencia del efecto de la actividad física en cuanto a la reducción del agotamiento. Además, Nasensky concluyó que estar activo de 1 o 2 veces por semana durante 4 a 18 semanas es prometedor en cuanto a efectos de reducir los síntomas de agotamiento, concluyendo que entre más tiempo de actividad física, mayor reducción de agotamiento para el paciente. En cuanto a la séptima pregunta, ¿cuál es la precisión de los resultados? Encontramos dos. El intervalo de confianza del 95% para el primero, que era tratar el agotamiento emocional con la intervención de la actividad física, y en el segundo también del 95%, donde las personas que informaron actividades de mediana a alta intensidad fueron significativamente menos propensos a ser clasificados con puntuaciones agotadas en el agotamiento. Para el literal C son los resultados aplicables en tu medio. ¿Se pueden aplicar los resultados en tu medio? Sí. Sí se pueden aplicar en diferentes poblaciones en las cuales se evidencia el sedentarismo y el agotamiento laboral. ¿Se han considerado todos los resultados importantes para tomar la decisión? Sí, debido a esto se llegó a que la actividad física de intensidad baja y moderada pueden disminuir niveles de agotamiento laboral. ¿Los beneficios merecen la pena frente a los prejuicios y costos? Sí, ya que eso dependerá del nivel socioeconómico de cada persona con respecto al costo. Por otro lado, los beneficios son grandes porque cumple con el objetivo de disminuir los niveles de agotamiento. En cuanto a la discusión, en definitiva, para ser productivo en el puesto de trabajo, la persona debe estar tranquila y con la mente relajada. Para que sus actividades tanto físicas como mentales se desarrollen de manera óptima, debido a que la clave de la efectividad de las técnicas de afrontamiento del estrés, que sean mediadas por experiencias de relajación general como la meditación, donde se incluyen sensaciones corporales, técnicas respiratorias y cómo la persona se ve internamente, también como recreativas, se encuentran en el hecho de que estimulan los recursos internos personales, donde son los físicos y emocionales, asociados a sentimientos de autoeficacia y competencia, de forma que se desarrolla una percepción de controlabilidad sobre los sucesos estresantes y disminuye el grado de vulnerabilidad al estrés. De esta manera, al realizar cualquiera de estas actividades coadyuvantes, mejoran el desempeño en los patrones básicos de movimiento y por ende producen beneficios en la salud. Además, conviene subrayar que la contribución del ejercicio físico como actividades alternas que no implican ejercicio físico contribuyen a una mejoría del estado mental y a los niveles de salud. De esta forma, evidencia que con la práctica e implementación de las diferentes alternativas es posible reducir los niveles de estrés, como también a reducir el riesgo de enfermedades a futuro. En Colombia, el Sistema General de Salud Social de Seguridad en Salud tomó medidas para tratar la salud mental mediante la identificación, evaluación, prevención e intervención, por lo cual, basados en estudios realizados previamente, las manualidades, meditación, actividades recreativas y cognitivo-comportamentales ayudaron significativamente a disminuir los niveles de estrés laboral y por consiguiente generó un afrontamiento positivo y exitoso en la parte laboral. Como conclusiones, tenemos todo lo expuesto nos lleva a la reconsideración del papel de la relajación y el ejercicio mediante la meditación como estrategia de afrontamiento, siendo esta la habilidad básica y principal para el manejo efectivo del estrés. Además, potencializar la efectividad de las demás estrategias de afrontamiento. En este sentido, la meditación constituye la primera línea de defensa contra los sucesos y retos de la vida. Otra, es importante realizar el entrenamiento y endurecimiento ante situaciones que generan estrés, practicar las diferentes actividades recreativas de manualidades, meditación y también actividad física. Esto mejorará significativamente los niveles de salud y con ello la disminución del estrés, gozando de cierta calidad de vida en relación con los diversos ámbitos laborales. Las estrategias de reducción de estrés laboral basadas en las actividades físicas acompañadas de la práctica del mindfulness han evidenciado resultados satisfactorios en la salud integral de las personas sanas y de la prevención de las enfermedades relacionadas con el estrés laboral, como lo son los problemas digestivos, circulatorios, respiratorios, musculares. Cabe mencionar que la muestra no obtuvo una incidencia significativa en el estado general de la salud y con energía vital, componentes básicos para funcionar adecuadamente a la familia, el trabajo y la sociedad. Teniendo presente la revisión de la literatura científica,
Referido al ejercicio físico, esta aporta beneficios acerca de la disminución de los niveles de estrés evaluados durante el periodo de tiempos prolongado, asimismo ayudando de la mejora del estado de salud, de la misma manera manteniendo los niveles adecuados de la capacidad pulmonar y cardíaca. Para finalizar, se evidenció la efectividad de la actividad física se hacía sostenible en esta investigación a partir de los pacientes que realizaban 120 minutos por semana durante 18 semanas, en un total a una intensidad baja o a moderada, siendo eficaz el hecho de reducción del riesgo de padecer estrés. Por lo contrario, cuando los dichos participantes ejecutaban la misma cantidad de tiempo pero con diferencia que hacían la actividad de alta intensidad, podían generar un riesgo de agotamiento. Por último, esta es nuestra bibliografía de la cual nosotros nos basamos para hacer nuestro proyecto de investigación. Muchas gracias.